7:06 de la mañana vamos a conversar sobre la perspectiva hacia los distintos procesos electorales que están previstos, incluyendo la primera tanda, la primera etapa. Y nos acompaña Julio Cellini Ramos. Cellini se escribe C-E-L-L y latina en ambos casos, abogado, consultor político, profesor universitario, director de Log Political and Social Consultancy. Julio, bienvenido. Gracias, Eduardo, un placer, y Saúl por la invitación, y buenos días para todos. Bienvenido. Mira, desde lo que vienes observando, ¿cómo pones en perspectiva el camino electoral? Desde lo político, desde lo técnico, desde lo que le interesa al país. Bueno, yo creo, Eduardo, que evidentemente es complicado hablar de la ruta electoral tras años en los cuales se ha presentado este debate, este dilema en torno a si la ruta electoral puede conducir efectivamente al camino, pues, de un cambio político, que es normal en cualquier democracia, y que responde también a lo que nuestra Constitución establece dentro de los cánones de ella, pues, de que es posible que se produzca un cambio de gobierno terminado el periodo presidencial. Y ese dilema que hemos tenido en los últimos años, porque algunos grupos políticos consideran que la ruta electoral no sirve, no funciona, o que el gobierno ha puesto suficiente control y escollos en el marco de esa ruta, pues se ha presentado en muchas oportunidades. Y el 28 de julio pasado, en que el resultado sigue estando controvertido porque no han sido publicados como correspondía, y el Consejo Nacional Electoral sigue estando en deuda con el país en ese sentido, evidentemente presenta el principal reto para los actores políticos de cara a los procesos electorales que han sido convocados. Es inaudito, por ejemplo, que la página del Consejo Nacional Electoral no esté habilitada al día de hoy, después de meses de transcurrida la elección del 28 de julio pasado. De tal manera de que, si bien es cierto que seguimos respaldando como ciudadanos, y yo creo que es una responsabilidad que tenemos porque somos civiles y porque somos demócratas y no tenemos otro camino que proponer que no sea el de la ruta electoral, también es cierto que argumentarla en este momento es el principal reto de los partidos políticos y de los dirigentes políticos. A eso iba, sobre todo, lo llaman usted y le dice un cliente que se llama Partido Político X. Y ahí, como usted bien dice, el dilema de la participación o la no participación. Aquel partido político que le consulte usted, doctor, ¿participo o no participo? En medio de este entramado que se habla de condiciones electorales, condiciones económicas, que si la fecha, que los cambios, y en medio de una decaída confianza de parte del ciudadano. ¿Qué debe hacer el partido político? Siempre participar. Es decir, la única manera de hacerte parte de los cambios es participando. Jamás vas a poder lograr un cambio quedándote en tu casa. Es decir, yo estoy absolutamente convencido de que participar en las condiciones que están planteadas, que de por sí son peores a las que teníamos en el 28 de julio, es terrible. Pero lo que sí estoy convencido es que no participar es peor, porque tengo la certeza de que me va a conducir a la nada. Entonces, entre la certeza de la nada y la posibilidad de algo, o la posibilidad de seguir de alguna forma orientando a esa gran cantidad de gente que el 28 de julio te dijo a ti, dirigente político, quiero resolver mis problemas pacífica y democráticamente, y cuando digo esto lo digo en ambas direcciones, al gobierno y a la oposición, bueno, tú tienes como dirigente político que darle un cauce a eso. Si nosotros no tenemos otra fórmula, otro mecanismo como civiles y como demócratas que no sea la participación. Inclusive la participación no con miras a preservar los espacios, que por supuesto es importante, sino con miras a hacerte parte de la discusión, del proceso, a exigir condiciones. Tú no vas a exigir condiciones de tu casa, desde el exterior o desde el Twitter, no, tú tienes que exigirlas en el juego. Que el gobierno te impidió participar, que el gobierno cercenó tu derecho, denúncialo. Pero lo que no puedes es apartarte del camino, lo que no puedes es apartarte del juego y entonces quedarte en una situación de inercia esperando que por algún motivo alguien te lo resuelva desde afuera, o que se presente una situación extraordinaria que haga que las cosas cambien, lo cual es muy poco probable. Entonces, ese no puede ser digamos, el cálculo de la política en este momento. El cálculo tiene que ser la participación, insistir. ¿Las condiciones son adversas? Lo son. ¿El panorama es injusto? Lo es.
El pasado próximo que tenemos, por supuesto que dificulta las condiciones para participar, obviamente, pero tú no puedes dejar a la gente sin ruta y hablarle claro al país que entiende la situación en la que estamos. Ahora, Julio, para quienes desean un cambio político en el país y que para ello se le plantea la posibilidad de participar en un proceso electoral, ¿a qué obliga o en qué sentido eso desafía o le exige a la clase política que cambie? Entendiendo que existe el voto castigo, pero yo pienso que como ciudadanos, como venezolanos, tenemos que darle el mayor valor posible al voto. El voto es mucho más que sumarle a una tendencia, a una alternativa en un proceso electoral. Es mucho más que un triunfo electoral, es mucho más que llegar al poder en cualquier instancia. ¿Qué tarea tienen pendiente los políticos venezolanos entre sí, incluyendo la misma oposición dentro de sí? Bueno, entenderse, Eduardo, entenderse. O sea, no puede ser que lo más normal en la civilización actual, en la civilización moderna, que es entenderse, reconocerse, respetarse, elevar y jerarquizar el nivel de la discusión política, en Venezuela sigamos estando rezagados en ese sentido. O sea, no puede ser que se promueva desde distintos grupos y desde distintos espacios que conversar y que entenderse esté mal. La tragedia de Venezuela parte del punto de que los actores políticos han sido incapaces de entenderse y que ellos mismos han estigmatizado el diálogo y la negociación, que es parte fundamental de lo político. El antónimo a eso es la barbarie, que se supone que la humanidad la superó, por lo menos en Occidente, del cual somos parte, hace ya unas cuantas décadas. Entonces no puede ser que al día de hoy los actores políticos sigan siendo incapaces de entenderse, que sigan siendo incapaces de proponerle al país soluciones, que es lo que finalmente espera la gente. La gente lo que está es decepcionada en general de la situación que está planteada desde hace varios años. La gente se siente defraudada y es normal. Y la única herramienta que tiene, e insisto, lo demostró el 28 de julio pasado con una votación masiva, inesperada para muchos, fue justamente esa. O sea, quiero participar, por supuesto, quiero elegir, naturalmente, pero participar, expresarme. No hay otro mecanismo de expresión que el voto, que es un derecho, por cierto. Y quiero decir que yo respeto mucho, Eduardo, Saúl, a la gente que dice, yo no quiero votar porque considero que no hay condiciones. Yo respeto a quien en su fuero interno concluye eso. Lo que sí no puedo entender, y creo que es una irresponsabilidad, es que los partidos políticos y los dirigentes políticos que tienen una función de orientación, una función orientadora, propongan eso. No lo propongan, quiero decir, propongan abstenerse, le digan a la gente, renuncia a tu derecho. Es decir, yo estimo que la gente que concluye en que participar no tiene sentido en este momento es válido. Lo que no entiendo es los partidos políticos que lo proponen como una ruta, porque eso te va a conducir a la nada, y eso es irresponsable. Y peor aún, cuando calificas a los que defendemos el voto, que es nuestro derecho, y que en tanto nuestro derecho tenemos que defenderlo y reivindicarlo, entonces existan desde algunos grupos calificaciones injustas y por supuesto sin asidero en la realidad, porque eso no puede ser la función de los dirigentes políticos. Bueno. Calificar o descalificar. Bueno, Julio, siempre falta tiempo para conversar contigo. Te agradecemos. Uno como periodista sufre, ¿verdad? De no contar con más minutos dentro del formato. Y bueno, siempre bienvenido. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Julio Cellini Ramos, abogado, consultor político, profesor universitario, director de Locke Political and Social Consultancy. Volveremos.